Muy buenos días, muy buenas tardes, lindas madrugadas. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una grabación más de este su canal de Grisel Santa con su servidora Grisel. Hola, ¿cómo están hoy? Este día tan especial, teniendo otra grabación más del recuerdo, una entrevista interesante. Déjenme, les quiero contar algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué solo audios? En ese tiempo que yo empecé a transmitir en el 2012, no había transmisiones en vivo en YouTube. Solamente podía subir videos de 10 minutos, 12 minutos, algo así. Y nosotros utilizábamos la plataforma de Ustream TV, que hoy no existe, creo que se llama Sony, algo así. La verdad, le perdí la pista a este espacio. Entonces nosotros transmitíamos desde ahí cuando yo empecé en el santuario y desde ahí también compartí con otros en este grupo que yo formé en su momento, Despertando Conciencias Mundiales, tratando de despertar conciencias, tratando de llegar a personas en el tema de lo paranormal, conspiración, misterio, etcétera. ¿Cómo le hice para conseguir estas entrevistas? Sobre todo como alguien como el señor Daniel Muñoz, que en un momento más les cuento quién es. Él ha participado en canales, en la televisión y estuvo en el grupo del señor Jaime Maussan, de ahí salió. Los conseguí porque participé en un grupo de Facebook, no sé si siga existiendo. En su momento yo llegué a ese grupo, se dieron cuenta que yo hacía estas transmisiones, hicimos una alianza. El titular de este grupo trabajó también en revistas en el tema de lo paranormal. Les soy sincera, solo recuerdo que se llama Héctor, no sé más, no recuerdo más. En algunas cosas soy muy descuidada, una disculpa. Este señor Héctor, al ser conocido en este ambiente y haber también participado en el grupo del señor Jaime Maussan desde 60 minutos y otros programas en Televisa, conocía a todas estas personas de este ambiente del fenómeno ovni, investigadores, etcétera. En su tiempo solo había una comunidad. Hoy, gracias a las redes sociales, hay infinidad de comunidades de investigadores, periodistas, etcétera. Pronto tendremos alguno que ya se está siendo destacado por ahí, mexicano, por cierto. Bueno, pues resulta, mis queridos, que gracias a este señor y este grupo en el cual participé, empezamos a conseguir estas entrevistas. Llegué a entrevistar también al señor Eduardo Escoto, que estuvo en La Mano Peluda, a otro piloto aviador que también tuvo estas experiencias y en ese tiempo con esta falta de experiencia, pero sí con muchas ganas y con una muy gran intención de compartir, de investigar y buscar respuestas a muchas cosas que vivimos. Fue como se fue dando las cosas para que yo empezara a estar en varios grupos. Después de este grupo de Facebook, fue cuando llegué también al grupo de la NIT del Ornitorrinco. En fin, mis queridos, es una larga historia y hago pausas porque de verdad les digo que me vienen muchos recuerdos y fue muy emocionante empezar en el tema de la investigación. No fue suficiente para mí. No es que me hayan aportado poco, mucho o nada. Creo que fue lo justo y lo necesario para encontrar las respuestas que hoy tengo. Les comparto mis comienzos, les comparto mis inseguridades, les comparto también mis seguridades de ser atrevida al hacer toda esta situación y de alguna manera demostrar que tengo una trayectoria en estos temas. No he sido respetada del todo y creo que con mi trabajo y evidencias de lo que su servidor ha hecho, puedo decirles que hoy soy el resultado de ese pasado, que hoy tenemos temas más profundos, he llegado a cosas más profundas. No pude ir al lugar, no pude ir a investigar en el campo, pero sí tuve a la gente necesaria y suficiente a mi alrededor para que me compartieran sus propias experiencias y compartirlas también con ustedes. Con el tiempo me tuve que ir a otros lugares a investigar, no precisamente en el campo. Ay, en lugares muy escabrosos que me dejaron la información y el conocimiento suficiente para compartirles y comprender por qué existen estos fenómenos
supuestos fenómenos, supuestas situaciones paranormales. No, no lo son. Hoy podemos decir, me atrevo a decir, y lo llegué a comentar, si ustedes recuerdan la entrevista con el señor Luis Ramírez Reyes, lo llegué a decir, de verdad es paranormal. Si hacemos cuentas en nuestras estadísticas, que yo creo que el 99.99% de la población ha vivido una situación supuesta paranormal. Entonces no es tan paranormal, es más normal de lo que pensamos. En fin, les comparto esta introducción de lo que viví, de lo que hoy me deja, de lo que me mueve en mi interior y en todas mis facetas. Les cuento quién es Daniel Muñoz Tovar. Hoy les comparto una entrevista especial con el periodista e investigador Daniel Muñoz Tovar, experto en desmitificar cómo el fenómeno ovni, los temas del fenómeno ovni y lo paranormal. Daniel ha sido galardonado con varios premios Emmy y ha colaborado con cadenas como Discovery Channel y The History Channel. En esta conversación hablamos sobre su enfoque científico y espiritual para entender estos supuestos fenómenos. Si te interesan los temas alternativos y los misterios del universo, te invito a ver la entrevista completa en esta transmisión. Ha sido todo un placer haber tenido celebridades del fenómeno ovni y tema paranormal. No es fácil tener estas entrevistas, mis queridos. Yo me atrevo a decirles que me moría de nervios, que aunque me escucho muy segura y hablo muy fuerte, no, mis queridos. Siempre estaba con el miedo de que me fallara la tecnología, que algo fallara, sobre todo con grandes personalidades. Y quiero decir que estoy muy, pero muy agradecida con ellos, porque ellos tuvieron la humildad, por así decirlo, la paciencia de haberme dado estas entrevistas. Hice una segunda más con el señor Daniel Muñoz, pero no sé dónde quedó, les soy sincera. Así es que, mis queridos, los dejo con esto, espero les guste y ojalá me ayuden a compartirlo, a escucharla con atención. Y como verán, al no tener imagen, se disfruta más escuchando. Yo sé que hay gente que quiere ver, visualizar, lo entiendo. Espero me comprendan que en ese tiempo no teníamos los suficientes recursos para darles la calidad que se merecen las transmisiones. Muchas gracias, agradezco la atención y nos vemos en la próxima. Les dejo esta grabación que me deja mucha huella en el corazón. Hasta pronto. Muy buenas noches, mis queridos amigos, buenas noches, bienvenidos a Despertando Conciencias Mundiales, hoy 3 de octubre del 2014. Hoy para nosotros es un honor tener a nuestro querido amigo Daniel Muñoz como invitado en una entrevista ya grabada, una entrevista donde estuvimos compartiendo varios temas y muy interesantes. Fíjense que él nos comparte una semblanza de quién es él. El periodista, investigador y terapeuta mexicano Daniel Muñoz es especialista en el estudio científico y espiritual de los temas alternativos, místicos, holísticos y paranormales, siendo uno de los principales desmitificadores en el medio periodístico mundial de estas polémicas temáticas. Fue conductor del programa Casa Infinito Fuego de la cadena argentina de televisión Infinito y participa regularmente con Telemundo, Cadena 3, TVC Networks, Televisa y en otras televisoras de todo el mundo. Fue jefe de información del programa Tercer Milenio y de otros programas en varios idiomas. Ha sido director editorial de la revista Evidencias de Fe, colabora con la prestigiosa revista española Más Allá de la Ciencia y ha escrito varios libros sobre temáticas alternativas. A través de sus múltiples entrevistas y congresos, ha recibido múltiples iniciaciones y capacitaciones mediante las cuales se han certificado para ejercer como terapeuta en sanación holística e integral, estableciendo nuevos parámetros en las mismas. Daniel Muñoz habla 6 idiomas y ha recorrido 75 países del mundo, impartiendo conferencias y seminarios totalmente innovadores, asistiendo a congresos sobre estas temáticas, incluyendo las Naciones Unidas y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los cuales destaca la Bandera Internacional de la Paz en Los Ángeles, California, en el año 1994. Es facilitador de conferencias, seminarios, talleres y cursos. También es intérprete y traductor, productor y conductor de radio y televisión, periodismo alternativo, autor de libros, revistas, meditaciones, DVDs y audiolibros, terapeuta de sanación holística integral. Ya él nos da su contacto en la grabación, y si a alguien le interesa tener alguna plática con él, les puedo decir que es una gran persona, es una persona demasiado sencilla, muy agradable, comparte su conocimiento sin ningún problema, y ha sido un gusto tenerlo en este canal Despertando Conciencias Mundiales, porque salen en televisión, es cierto. Nosotros nos dedicamos muchísimo a pedir que ya no se dejen manipular por la televisión, pero tratamos que en este canal, cuando tenemos personajes que salen en televisión, hagamos la diferencia y nos compartan temas que no van a hablar en televisión, que cuesta. Puede ser que por censura, puede ser que por no hay rating, no genera morbo, y eso no es importante para la humanidad. Nosotros tratamos de sacarle provecho a este tipo de invitados que nos compartan conocimiento que es muy difícil que nosotros podamos adquirir en la escuela, en la televisión o en algún libro. Escuchémoslo con atención y esperemos les guste esta padrísima, yo lo voy a llamar así, valga la expresión, mexicana y por supuesto poblana, para esta entrevista con el señor Daniel Muñoz. Muy muy padre. Gracias, Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a escuchar con atención, por favor. Escuchemos. Buenos días, amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues bueno, andamos de manteles largos hoy en Despertando Conciencias Mundiales. En esta grabación estamos con alguien muy interesante, que espero les guste muchísimo esta entrevista y lo que nos aporta, porque como siempre nuestros invitados nos dejan grandes enseñanzas. ¿Qué tal, mi querido Daniel Muñoz? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Griselita querida. Estamos ya aquí en Despertando Conciencias, precisamente para eso, para tratar de despertar conciencias, y pues de tu mano seguramente mucho más fácil va a ser. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues ¿qué nos cuentas? Para empezar, vamos empezando. Me han contado, me han comentado, te hemos visto que andas muy trabajador y tienes algunos eventos en estos días. Sí, así es. Fíjate que, pues bueno, antes que nada presentándome, claro. No todo el mundo sabe quién conmigo, Daniel Muñoz, guionista, investigador, terapeuta, y desde hace muchos años, ya casi 30, muy involucrado dentro de los medios de comunicación con todos estos temas místicos, holísticos, esotéricos, paranormales, de ciencia de vanguardia, y básicamente tratando de desmitificar un poco todo esto que se ha convertido en una especie de circo en muchos sentidos, pero que al mismo tiempo se toma con mucha seriedad por parte de muchas personas, y que es todo este aspecto de pues quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos implica, por ejemplo, este tema extraterrestre, quiénes somos nosotros dentro del ámbito universal. Y justamente los eventos que tengo muy próximamente, este mismo viernes, de hecho empezamos con un festival en Morelia. Estoy hablando del festival místico que se conoce como Ser Infinito 2014, allá en el Centro de Eventos y Exposiciones La Casona, al cual nos vamos a desplazar en un momento. Y pues bueno, estamos moviéndonos después de Morelia a la Ciudad de México para el viernes 10. Tenemos una super conferencia que estamos abriendo un nuevo ciclo que se llama OVNIs Extraterrestres, Nuestro Origen Cósmico, así como pregunta. Y al día siguiente, pues bueno, un taller vivencial que se llama Activando Tus Poderes Secretos, que es un taller que de alguna manera desde hace ya casi una década venimos impartiendo, y que es un taller que nos ayuda a todos los seres humanos a desarrollar ciertas potencialidades que todos los seres humanos tenemos, solo que las llevamos casi siempre dormidas, y a veces atrofiadas inclusive, y son esas, ¿cómo decírtelo? Esas cualidades que de alguna manera todos los seres humanos tenemos allí, y que están solamente esperando que las podamos echar a andar, como por ejemplo
la visión del aura, lo cual te puede permitir, viendo este campo energético, pues desde luego conocer las intenciones, saber si alguien está enfermo o no, saber si alguien tiene pues una buena vibra o si no la tiene hacia ti o hacia sus semejantes, aprender a ver a través de la piel, lo que se llama dermovisión, aprender a trabajar con energía, con tu propia aura, y bueno, tantas cosas que se pueden hablar con telepatía, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es una serie de cosas en las cuales me he enfrascado en los últimos años, y precisamente siguiendo una línea, esperamos que para todos pueda ser así, de coherencia con el actuar, con el decir, con el hacer, y sobre todo con todo esto que la vida nos ha permitido conocer tan así, tan a manos llenas, tan generosamente, y que ahora nos toca pues compartir, difundir. Pues eso es lo que estamos haciendo a través de los medios de comunicación y a través de estos talleres, de estas conferencias y de estas terapias que nos toca desarrollar, como te digo, ya desde hace muy buen tiempo. Y pues en esta ocasión las vamos a realizar también aquí, en este caso en Morelia, en Ciudad de México, Monterrey, y pues donde nos toque, donde caiga. ¿A dónde pueden adquirir más información? ¿Alguna página? ¿Tu Facebook, Twitter? No sé, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro, con todo gusto. Mi página, para empezar, es muy sencilla: www.espacioalternativo.tv, tal cual, espacioalternativo.tv, TV como la televisión, y ahí están todos mis datos. De cualquier manera, para los amigos de las redes sociales, mi Twitter es @notiovni, así como noticias de ovnis, @notiovni, y mi Facebook es muy sencillo: Daniel Muñoz, cuenta llena. Ya está llena, ya no puedo aceptar más amigos, pero tengo varias opciones, así que Daniel Muñoz, cuenta llena en Facebook, @notiovni en el Twitter, y espacioalternativo.tv en lo que es el ciberespacio. Y además mi correo electrónico, notiovni@yahoo.com. Ok, pues te agradezco muchísimo. Ahora vamos de lleno, vamos a empezar. Es muy importante conocerte, así es importante saber quién eres, de dónde vienes. Por supuesto, eres mexicano. Así es. Eres mexicano y de pronto ahora eres un especialista en el estudio científico y espiritual de los temas alternativos, místicos, holísticos y paranormales. ¿Por qué paranormales? Bueno, es una situación que se ha venido dando desde hace muchísimos años y que, pues bueno, eran paranormales precisamente porque no entraban dentro de lo que era el estatus, el canon, el status quo que existía en un momento, pero que se volvían interesantes para todo el mundo porque prácticamente en cualquier familia siempre había alguien que lo vivía. Así se le calificó como paranormales, que están fuera de lo normal. Hoy se volvieron completamente normales muchas de estas situaciones, pero ya se quedó el título, el mote de esta manera, así como llamarles a los el nombre correcto es trazadores magnéticos, pero llamarle ovnis a los ovnis o platillos voladores, pues igual se le quedó como fenómenos paranormales. ¿Y por qué dedicarnos a ello? Exactamente, ¿por qué? Ahí dentro de todos estos fenómenos se encuentra una serie de respuestas que pues, van a dar satisfacción a muchas preguntas que implican eso que yo venía diciendo anteriormente: quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y que gracias a que estos pues, sistemas, tú los conoces muy bien, de poder en los cuales vivimos, llámales como les quieras llamar, llámales religiones, gobiernos, llámales como te guste, hemos tenido que vivir sometidos bajo una ideología que en definitiva no está muy interesada en que se crezca. Y pues por ejemplo en este caso de la paranormalidad, las iglesias, las religiones institucionalizadas se han encargado de una manera muy admirable, pero al mismo tiempo un poco mezquina, de esconder todo este tipo de situaciones, solamente reservándolas a unos cuantos elegidos, y sin embargo han hecho una muy buena labor guardando todos estos conocimientos. Te lo dice una persona que ha podido estar dentro del Archivo Secreto Vaticano y darme cuenta de que, pues bueno, finalmente muchas de las grandes cosas y de los grandes enigmas ahí se encuentran perfectamente resguardados, dejándolos al mundo precisamente así, como enigmas. Pero para ellos son perfectamente claros y saben maravillosamente hacia dónde ir con ellos, y saben las verdades que muchos de nosotros ni siquiera imaginamos. Así que por esa razón es que me dediqué a todas estas cuestiones, y esto fue una elección personal desde que prácticamente tenía 7, 8 años de edad, y después ya cuando lo empecé a hacer de una manera un poquito más formal, más profesionalmente, pues se convirtió en una especie de bandera, estandarte de todo lo que yo hago, y por lo cual soy conocido en este caso. Claro. Ahora, imagino yo que esta es una situación que también viene de lo personal, porque pues ahora veo que eres terapeuta, imagino yo, no sé, mi imaginación y por experiencias propias también,
esto viene de algo personal, ¿no? Tienes alguna facultad, visión, etcétera, que pues se le tiene que tener una etiqueta, pero para mí, que como tú dijiste al principio por tus cursos, esto lo tienen todos, nada más que algunos como que tienen una mayor sensibilidad, vienen un poquito más despiertos, vienen un poco más conscientes. Tú lo tienes, tú lo tuviste desde pequeño. Fíjate que sí, tuve varias situaciones que no son como las más normales. Claro. Como poder ver más cosas de las que normalmente nuestro espectro, nuestro campo de visión puede percibir, y esto para mí era súper normal. Me di cuenta de que era completamente anormal cuando me comparé de alguna forma a través de los dibujos que hacíamos con los compañeros en la escuela, y me di cuenta de que lo que ellos dibujaban no era exactamente lo que yo podía ver, como que les faltaban cosas, o tal vez en mis dibujos les sobraban cosas. Y esto, pues bueno, me va a dar un poco de inquietud, y pues desde luego empiezas a preocupar y a preguntar qué es lo que yo veo, por qué razón ellos no, o qué hay, ¿no? Está defectuoso, está defectuoso. Sí, pero finalmente te vas dando cuenta de que son facultades que están ahí y que se pueden desarrollar. Hoy lo sé, perfectamente hoy lo sé, sí. Pero en ese entonces no lo sabía, y desde luego que te genera inquietudes en tu alma, en tu espíritu, y es lo que te impulsa, te lleva, te hace de alguna manera ir despertando hacia todas estas cuestiones. Además, desde luego tuve la oportunidad de tener encuentros con estas entidades que llamamos extraterrestres desde muy joven, desde los 7 años de edad, y esto pues bueno, te va cambiando también la vida, porque son paradigmas que no existen normalmente en una persona común y corriente como lo soy, y que después de vivirlo te cambia de verdad la visión de las cosas, las expectativas comienzan a ser completamente diferentes a los demás, y créeme que tus intereses ya comienzan a ser absolutamente apartados de lo que es la media común de las personas, y te das cuenta de que cosas que a ti te parecen trascendentales, de hecho la misma palabra trascendental es intrascendente para muchísimas personas, pues esas cosas para otras personas ni siquiera las toman en cuenta, ni siquiera las imaginan ni las consideran como posibles. Y eso pues cambia completamente todo, y es lo que a mí me pasó desde muy pequeño. Y por esas razones que ahora pues bueno, claramente he podido ir desarrollando todo esto, y claro, desde luego capacitándonos, certificándonos en lo que sea necesario, pero nunca dejando de lado estos intereses tan de mi corazón que llevo desde muy joven, y que pues hoy no los he dejado para nada, y que se han convertido en definitiva la base de misión de vida que estoy en este momento llevando a cabo. Exacto, a eso iba. ¿Qué tan fuerte fue que no fuiste un chico normal dentro de los parámetros, dentro de los cánones, dentro de los sistemas de creencias de los cuales estamos acostumbrados? Fuiste alguien diferente, y lo pongo entre comillas, ¿no? Y lo voy a poner no como que individual. Esto lo quiero reflejar hacia muchos que llegan a pasar lo mismo. Y entonces se vuelve una misión de vida. No lo volviste algo parte de ti, y hasta una profesión. ¿Cómo fue y por qué? Y te pregunto esto. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay muchos que tienen contacto. Y lo he dicho varias veces, pero no siempre es tan sutil. Ha habido ocasiones que vienen ahí las abducciones, que son violentas, los contactos, no son violentos. ¿Cómo tener cómo ser un ejemplo para aquellos que son violentados? Mira, en definitiva es muy difícil cuando no tienes el conocimiento y la capacidad de discernimiento que se requiere en una situación de esta naturaleza, sobre todo por el hecho de que cuando estás en estas circunstancias, definitivamente no es que haya alguien que te ayude, que esté ahí a la mano siempre, no es una cuestión de cultura general, lamentablemente debería, pero sin embargo no lo es. Entonces pues claro que te va a tomar de lleno, y va a ser como una especie de ultraje, como una especie de profanación de tu intimidad inclusive. Y cuando partes de una situación como esta es muy difícil enarbolar una bandera de bondad de parte de estos seres, definitivamente. No es mi caso. En definitiva, yo he vivido alguna circunstancia muy diferente, y que se acerca más a lo que conocemos formalmente como el contacto del tercer tipo, y que pues bueno, me permitió ver y conocer y aprender muchas cosas, y que sin embargo lo más hermoso en mi opinión de todo lo que me ha tocado vivir, que jamás perdí mi propia individualidad, jamás perdí mi capacidad de decisión y mi voluntad. Y esto pues es definitivo para mí un gran regalo de la vida. Claro. No he vivido una circunstancia como estas que relatas de las abducciones, que son los secuestros por extraterrestres, sino que, bueno, igual y sí, de cualquier manera no ha sido intrusivo en mi caso,
siempre he vivido una circunstancia en la que me piden permiso para hacer cosas. Y pues claro, ya está en mí decirlo o no. Estoy muy de acuerdo con todos los procedimientos que se llevan a cabo adelante en este sentido. Pero sí, para una persona debe ser muy complicado, y sobre todo cuando lo vive de esta forma tan, llamémosla así, violenta o tan no grata. Yo en este caso sugiero que afortunadamente ahora tenemos medios de comunicación como este que nos unifica tan desmesuradamente, y que lamentablemente al mismo tiempo tiene tanta basura allí dentro de la misma información. Entonces, informarnos, desde luego cultivarnos con todos estos temas, y pues desde luego también tratar de acudir a quienes tienen la oportunidad de explicarlo de una manera más clara, más concisa, más precisa, y sobre todo partiendo de las vivencias y no nada más de la especulación, o peor todavía, desde la investigación entrecomillada, vía el internet. O sea, no es que tengo nada contra el internet, no significa, lo digo bien, pero vamos, que nos sacude un poquitito el polvo de sus zapatos y se mueve a hacer investigación, pues está muy lejos de ser lo que se llama un investigador verdaderamente. Y estas personas en este momento pues abundan. Entonces sí sugiero que se vaya con aquellas personas con las que de verdad se puede confiar, y que pues bueno, que de alguna manera vayan integrando vía cultura, vía conocimientos, vía sabiduría, vía conciencia, pero sobre todo vía experimentación y voluntad propia, todas estas vivencias, y no condenarlas como cosas tristes que me pasaron, sino preguntar para qué las viví, cuál es la finalidad de que yo las haya vivido, y sobre todo qué es lo que tengo que aprender cuando estoy viviendo una circunstancia como esta. Y mi caso personal es que yo vine a aprender que soy alguien que forma parte de la creación de una manera inconmensurable, de una manera precisa, sobre todo única, y que soy tan importante, tan valioso y tan necesario como cualquiera de todos nosotros, como tú misma, Grisel, como cualquiera de los seres humanos que nos escuchan en este momento, y que eso es lo que nos vuelve dioses. Y en ese sentido es ineludible la respuesta. Somos dioses y definitivamente tenemos que descubrir nuestra divinidad. Sí, estoy de acuerdo contigo, y qué bonito que lo dices. Ahorita vamos a abundar sobre eso, pero antes quiero hacerte otras preguntas para seguir abundando con esto. ¿Cuál es la diferencia? También hablas de contactos paranormales. Muchas veces entendemos, por lo que hemos estado educados, por lo que nos bombardea la televisión, por lo que vemos a nuestro alrededor, pistas, etcétera, que el fenómeno, cuando hablamos de fenómeno paranormal, se tratan de fantasmas, brujas, de demonios, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de ellos con un extraterrestre? Porque hay mucha gente que sus primeras experiencias es con contacto con fantasmas, y tú lo tuviste con un extraterrestre. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, en definitiva, para empezar, el nombre como tal, porque una cuestión paranormal definitivamente abarca una cuestión extraterrestre desde ese ámbito en el cual podemos catalogarlo paranormal. Pero sí es como un renglón aparte, como que se cocina aparte este tema, precisamente porque viene del cielo, y esta cuestión paranormal se asocia muchísimo más a la Tierra. Fíjate que no se asocia tanto, por ejemplo, a lo celeste, hablar de hadas, hablar de chaneques, hablar de duendes o hablar de brujas, a pesar de que las brujas pueden, como se dice en la tradición popular, venir volando del cielo a través de sus escobas, como se ha siempre señalado. Y sin embargo, estos seres extraterrestres, bueno, más bien es que vienen del cielo como lo que son, y en muchas ocasiones también se les puede ubicar dentro de la Tierra, pero eso lo ubicamos como paranormal. Lo que dices es muy cierto, y yo esta diferencia la encuentro precisamente en la finalidad del encuentro que se puede dar a través de la presencia de estos seres que están de tan lejos que vienen, y de los otros, de lo que se cataloga como paranormal, que aparentemente nacen, se generan aquí, ya sea dentro o en la misma superficie de la Tierra, y que es precisamente en un momento dado una de las causas por las cuales el hombre les tiene más miedo, porque son las partes desconocidas de nuestro propio planeta, y que en definitiva resuenan con las partes desconocidas de nuestro propio ser, por mera resonancia, y que son las que nos generan el miedo, cuando en realidad, teniendo la cultura y sabiendo que, por ejemplo, los duendes son seres patronímicos que están ahí al servicio de la naturaleza, al igual que las ondinas, que las hadas, que los elfos y todo, y las mismas devas, los devas, podríamos a través de la cultura
saber de qué se trata y no vivir una cuestión que sea paranormal, sino que se vuelva completamente normal. Mientras que el tema extraterrestre casi siempre escapa a nuestras posibilidades de comprensión, precisamente porque no está en la Tierra. Entonces, para mí esa es la enorme diferencia que existe, que uno es local, vamos a decirlo así, de una manera así como muy sencilla, y el otro es completamente foráneo, y pues lo foráneo no necesariamente tiene que ser conocido por nosotros o comprensible por nosotros. Lo paranormal de alguna manera sí. Claro. Ahora, fíjate que a mí, yo siempre he pedido, ya que hemos tenido varios invitados como tú, yo siempre he dicho, ¿de verdad tú crees que sea paranormal? Yo les pediría a los especialistas que ya lo llamaron paranormal, porque día a día se viven estas situaciones, no fenómenos, situaciones. Ya no son diferentes. Yo creo que el 80% de la humanidad llega a pasar esto y a veces no se atreve a decirlo porque es catalogado fuera de los parámetros, fuera de los cánones, genera miedo, es satanizado también. Todo se enfoca al satanismo, todo lo llevan a que todo es demonio y oscuridad. Sí. Y no es cierto. Yo veo que no es cierto, porque yo también lo he visto, lo he vivido y sé que no. ¿Cómo enseñarle, educar a la gente si seguimos con esos cánones? Pues mira, yo parte de mi trabajo que he realizado en tan diversos canales de televisión en los cuales he podido trabajar, por ejemplo en la primera temporada de ese programa que sentó época, Tercer Milenio, hace ya más de una década, o en este canal precioso que existió, sigue existiendo, pero le cambiaron por completo la personalidad, que era Infinito, en el cual estuvimos trabajando 10 años y que más de una persona recordará seguramente. Estuvimos haciendo esta especie de docencia, tratando de brindar esa conciencia a través del conocimiento, precisamente para desmitificar todos estos fenómenos. Yo en ese sentido te agradezco mucho que lo estés diciendo, Grisel. Es necesario quitarle la etiqueta de paranormal, paranormalidad a estas cuestiones y empezar a entenderlas como parte de nuestra vida cotidiana y de una parte de un entorno que no queremos ver, porque nosotros, es que mira, el problema radica precisamente en que el ser humano no se conoce, el ser humano niega su sombra, el ser humano suele siempre irse hacia lo bonito, lo que brilla, lo que está arriba, lo que es placentero, y se olvida de que todos tenemos un lado B, de que todos tenemos una sombra y que esa sombra es la que te hace respirar, que esa sombra es la que te expulsa fuera del vientre de tu madre y es la misma que te lleva cuando te tienes que ir de esta dimensión y es la que genera el latido de tu corazón y es la que genera tu respiración y no la tomamos en cuenta y la negamos a priori. Es ahí en la sombra precisamente donde se encuentran esto que llamamos la paranormalidad y de nosotros el conocernos para poder conocer estas cuestiones que bien lo dices, no son para nada paranormales, sino que forman parte de nosotros mismos, solo que tenemos esa cobardía de no ver las cosas tal como son. Así es. Ahora, yo quisiera preguntar algo. Esto que estás diciendo suena, pero muy científico ya. Ya no es algo paranormal, ya no es algo espiritual, ya lo estás tomando de las dos maneras, espiritual y muy científico. ¿Esto lo viste en algún libro o lo estás viviendo ya con tu propia experiencia? O sea, con tu propia experiencia lo has sacado, tus conclusiones. Mira, es que definitivamente para mí una de las obligaciones es una tarea completamente de obligación cotidiana. El tratar de sustentar todo aquello que a través del mensaje de los extraterrestres, a través de los contactados, a través incluso de las vivencias personales, he podido vivir, he podido conocer, y es precisamente a través de la ciencia y a través del conocimiento de las cosas, y recordemos por este sentido que ciencia no necesariamente es lo que está escrito en la revista Science o en los libros, sino la ciencia es todo aquello que puede ser confirmado a través de la repetición o generada por la observación, la experimentación, y que después de la repetición y de la confirmación a través de las diversas experiencias en un patrón, se va generando vía el protocolo una ley, que es lo que es el método científico. Entonces, sí, es definitivo. Ya existe, además en este momento, he tenido la oportunidad de hacer entrevistas, no sé, cuantísimas, cientos, tal vez miles de entrevistas ya, y muchas de ellas han sido con personas de muy elevados niveles, tanto del conocimiento como a nivel político, militar, religioso y también científico. Y he tenido el gusto de conocer personas que se pueden catalogar como de las más audaces en cuanto al pensamiento, químicos cuánticos, físicos cuánticos y todo.
Y créeme que es muy diferente la química y la física tradicional que conocemos que los cuánticos. Los cuánticos tienen perfectamente confirmado a Dios, saben exactamente de qué se trata la partícula divina y van buscando más sustento de todos estos procesos increíblemente maravillosos que contiene esta creación, esta divinidad. Claro. Y entonces que los más tradicionales pues todavía se están peleando por saber si fue una explosión o si fue un pensamiento el que generó el universo, y la verdad es que eso es más prehistórico es tan prehistórico como hablar de platillos voladores, francamente. Claro. Entonces hay que dar ese paso adelante, hay que quitarnos esa vela de los ojos, ese velo de malla que suele cubrir no solamente nuestros ojos sino nuestra conciencia también, y desde luego nuestra valentía, nuestra voluntad pues tiene que crecer también para podernos dar cuenta que todo está a nuestro alcance y que es solamente a través de este método científico que no tiene nada que ver en contra con lo que puede ser la creencia y la religión, dado que ciencia y religión son exactamente lo mismo pero en diferentes puntos de la misma línea, o sea, como los dos opuestos, los dos extremos opuestos de la misma cuestión que es el conocimiento, solo que en la religión te basas en observación y en hipótesis nada más, y con la ciencia pasas además de la hipótesis a lo que hablaba, a la experimentación, a la observación, a la confirmación y al establecimiento de leyes y preceptos a través de protocolos, que es en lo que se basa la ciencia, pero la ciencia nace en la religión y la religión tiene que caminar hacia la ciencia. Aunque a veces no es así, pero bueno, ahorita vamos para allá. Oye, eso es lo que a veces yo no entiendo. Dijiste algo interesante. ¿Por qué muchos investigadores y muy conocidos, y a veces se hacen llamar profesionales, perdón que lo diga así, pero se basan nada más en un puntito que está allá arriba, así como que un puntito, una luz y una luz y una luz? Híjole, yo digo que a veces es perder un tiempo, estar en un puntito. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que investigan un puntito a ti que ya tuviste un contacto directo con un extraterrestre? Bueno, mira, en definitiva es la vivencia. Claro. Pero, mira, investigar el puntito, en definitiva, en su momento tal vez no fue perder el tiempo porque forma parte del proceso de crecimiento. Okay. El problema de todo proceso, no solamente del puntito, sino de la duda, sino del miedo, sino del rencor, sino de la enfermedad, sino de la pobreza, etcétera, etcétera, es estancarte en ese proceso y no aprender nada de él. Exacto. Si tú te quedas en el puntito y no te atreves a ver más allá del puntito, el origen del puntito y el destino del puntito, pues te va a detener tu proceso de crecimiento y te vas a tener que dar muchas veces de topes porque se te fue el tiempo. Bien lo dijiste, se pierde el tiempo. Pero pasa lo mismo en la vida. Si tú esas situaciones a nivel de vida, de miedo, de dudas, las dejas allí o te estacionas en el rencor y no quieres perdonar porque pues alguien te hizo algo y tú no sabes ni por qué, pero estás ahí esperando ya no que te la hizo, sino quien te la pague y cosas por el estilo, también tu evolución se va a detener. Yo en ese sentido, pues no es que es mi estilo criticar a los profesionales, incluso algunos que fueron mis colegas y con los cuales departí y estuve mucho tiempo trabajando casi hombro con hombro, los he visto y sí, pues definitivamente tienen esa tendencia que es tan extendida lamentablemente en tantas personas, que es, vamos a decirlo como tú lo dijiste y así me voy a quedar para no decir más allá, en quedarnos en el puntito, cuando en realidad hay todo un universo de posibilidades detrás. Y te debo decir, para mí el tema de los ovnis, pues como te lo dije al principio, fue como una revelación, un parteaguas y desde luego un inicio, una génesis para mí. Hoy para mí el tema de los ovnis es solamente un gran ladrillo, desde luego muy importante, tal vez hasta vacilar de la base, pero es un ladrillo nada más de una inmensa pared que es precisamente el mundo alternativo en el cual vivimos. Y esto, pues bueno, nos abre la puerta a los multiversos, nos abre las posibilidades a las multidimensiones y nos abre la posibilidad a los pensamientos vivientes y desde luego a todas las manifestaciones vivas que puedan tener la posibilidad de trasladarse, ¿por qué no?, o de manifestarse o de proyectarse dependiendo de sus niveles evolutivos, incluso hasta nosotros, hasta nuestras conciencias o hasta nuestros planetas, para que podamos entender la grandeza de ese universo en el cual vivimos. Claro. Ahora, ¿qué tipo de extraterrestre, con cuál has tenido contacto? Porque sabemos, ya nos comentó Eduardo Escoto, ya lo tuvimos por aquí, y nos comentó que hay 250 razas extraterrestres.
¿con cuál tuviste tu contacto? de todas ellas. Es tanto como decir que yo tuve contacto con una raza es un poco complicado porque no han sido varias. Y además decir, yo a mi querido Lalo lo quiero mucho, 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 mucho de verdad, pero no sé si son 250. Yo tengo en el conocimiento que me dan los documentos militares con los cuales cuento, los cuales me fueron entregados por personas como el sargento mayor Robert Dean, que en su momento fue el sargento mayor de la OTAN y estratega militar de varias de las guerras más famosas del mundo. Él, pues bueno, me entregó una serie de documentos en los cuales constan 159 razas con sus fotografías respectivas. Y bueno, pero esas son las que ellos tenían identificadas. No sé si son 250, yo creo que es como decir que todos tenemos una nariz chata cuando hay los que traen aguileña, los que la traen afilada, los que no tienen nariz o los que tienen dos tal vez. No creo que podamos decir que hay un número de razas, francamente, pero sí te puedo decir que con quienes yo pude tener esa conexión, con quienes tuve la oportunidad de verlos en varias ocasiones, no una, varias ocasiones, eran diferentes. Unos de ellos de estos altos rubios, conocidos tal vez en el argot más conocido de toda la nomenclatura extraterrestre como los nórdicos, esos altos rubios de 2 metros y medio, 3 metros tal vez. Preséntame uno. No es cierto. Sí, la oportunidad de ver también una de estas razas grises que son muy interesantes. Créeme que sí, verdaderamente no es algo sencillo de soportar una visión de algo que no corresponde a tus parámetros, pero al mismo tiempo es muy simpático ver cómo eso, por lo menos para mí, como la formación que yo tengo es de ingeniería en electrónica, comunicaciones con cosas técnicas y todo esto, además soy técnico en electromecánica y todo, este tema de verlos no me resultó tan interesante tal vez como ver el sistema de levitación de ese objeto, de esa nave, vamos a llamarle así como tal, que se encontraba detrás de ellos y que para mí era fascinante ver que se suspendía literalmente allí, no puedo decir en el aire, porque estas cosas en el aire no flotan, los ovnis no vuelan, para llamarles propiamente, por eso su nombre que ellos mismos le dan a estos seres es trazadores magnéticos, porque son como tablas de surf, deslizadores, que precisamente hacen eso, levitan y se deslizan sobre las líneas electromagnéticas, no sobre el aire. Así que si alguien dice los ovnis vuelan, está en un gravísimo error, no vuelan, se deslizan sobre líneas electromagnéticas y por eso su nombre es trazadores magnéticos. Así que para mí era fascinante ver este aparato tecnológicamente muy muy avanzado, sin emitir más sonido que un leve siseo, pues verlo así como suspendido con un movimiento de levitación muy sorprendente. Y créeme que para mí fue más fascinante ver la tecnología que ver estos seres, pero no porque estén feos o porque no estén interesantes, sino porque a mí me fascinó ver eso. Y así como eso te puedo contar una cantidad de cosas. Y también he visto personas que son tal cual como nosotros y que me queda clarísimo que son parte de esta diversidad de planetas habitados que están aquí de visita de estos habitantes y que no los podrías definitivamente diferenciar de un ser humano en absolutamente nada. Así que pues bueno, ¿qué puedo decirte? Yo creo que más de una persona los ha podido encontrar y ni siquiera se ha imaginado que los tiene enfrente. Pero de hecho en la OTAN allá en 1963-64 inició un estudio que se llamaba Assessment, avalúo, valoración, y esto lo iniciaron porque estaban muy preocupados porque había varias razas, en ese entonces eran 4 las que tenían identificadas, y el problema de estas 4 razas es que una de ellas es idéntica a nosotros, y esto pues claro que era una paranoia militar, que decían vamos a dormir con el enemigo, ¿de qué se trata? ¿Cómo vamos a saber si son buenos o son malos si no los podemos reconocer? Al final se dieron cuenta de que no había ningún problema y de que conviven con nosotros hace miles de años y que estuvieron antes que nosotros aquí y que en definitiva no representan una amenaza ni para la OTAN, ni para los Estados Unidos, ni para el mundo entero. Así que pues bueno, quienes yo vi tampoco la representan de ninguna manera ninguna amenaza. Y sí, son diferentes razas de las que puedo hablar. Y que te digo algo, Grisel, no es que yo hablo abiertamente de todo esto que te estoy contando, pero pues bueno, llega un momento en que lo tienes que decir, no me importa ya realmente, y tampoco puedo llevar las campanas al vuelo y decir yo soy un contactado. No me interesa que me conozca nadie como contactado. Soy un periodista, soy un investigador, soy un terapeuta y estoy al servicio de quien lo necesite. Sí, pero muchas veces nuestro profesionalismo, nuestra profesión, pues siempre tiene una base personal, ¿no? Y nos volvemos profesionales
profesionales, por esa inquietud y esa pasión que tenemos. No todos tenemos la capacidad, no todos los humanos han tenido la capacidad de dejarse llevar por lo que de verdad son, por el corazón, por su interior, etcétera, ¿no? Tú sí, por eso a veces digo, por favor, ya no llamen paranormal, si es de nosotros, es muy interno este asunto, ¿no? A mí me movió también estar aquí, algo interno, algo personal, y que ahora quiero compartir, llegamos a ese punto hasta de compartir. Ahora, con respecto a seguir con este tema, sí. ¿Tú crees que de verdad sean extraterrestres? ¿De verdad tú crees que sean extraterrestres? Yo he estado platicando mucho con los amigos que nos escuchan, los seguidores de Despertando Conciencias Mundiales. Yo pienso que ya no son extraterrestres. Muchos ya tienen tanto tiempo aquí y aquí ya están establecidos que ya son más terrenales que otra cosa. Y si lo enfocamos a un plano espiritual, dimensional, etcétera, ¿de verdad tú crees que sean extraterrestres? ¿O seres multidimensionales, o seres espirituales, o qué son? Mira, en definitiva todo aquello que no vive en la Tierra es extraterrestre. Así que hiciste un buen punto de partida cuando dijiste, ya viven tanto aquí, que ya no pueden ser catalogados como extraterrestres. Te puedo decir que tuve la oportunidad, gracias a otro querido amigo contactado de muchos años atrás, de conocer unos profesores de escuela de la Ciudad de México, que, pues bueno, no son de aquí. Definitivamente no son de aquí. Claro. Es como si hubieran adoptado la ciudadanía terrestre de alguna manera, y en particular en México, y tienen la capacidad de moverse a cualquier parte. Son sin duda alguna multidimensionales, pero tienen esta forma física que nosotros mismos tenemos, y de verdad que es muy complicado, muy complicado distinguirlos entre una multitud. Y sí, ellos les podríamos llamar como, pues no sé, extraterrestres, no sé si la palabra se ha ido en este sentido, nacionalizados tal vez, de alguna manera. Y es cierto que ya no son tan extraterrestres, sin embargo, si sus raíces están fuera, no dejan de serlo. Lo que sí es cierto es que pues este cariz ya no se les puede dar a todo el mundo. Y, ¿sabes? Yo no soy muy amigo de las nomenclaturas. Exacto. Así como los ultraterrestres, y si son ultraterrestres porque lo dijo James Hortak, o sea, hello, hay que ver por qué ultraterrestres. ¿Qué diferencia de un extra, que significa fuera de, a un ultra, que significa más allá de? O sea, no hay ninguna. Realmente no podemos catalogar las cosas nada más porque lo dijo el gurú en turno. Y mis respetos, porque es un queridísimo amigo, mi amigo James Hortak y su esposa Desiree. Pero sí creo que quienes a veces cometemos los errores somos los que seguimos al líder y no el mismo líder. Y lo único que hace el líder a veces es tener el descuido de no darse cuenta de qué es lo que hace su rebaño, ¿no? Claro. Pero vamos, que sí me parece que queda más que claro que seres de todo tipo de naturalezas están de visita en este y en tantos otros planetas, porque nuestro planeta no es para nada ni exclusivo, único, ni el centro del universo, ni el más hermoso, ni el más problemático, ni es la puerta del infierno, ni el planeta más sucio del universo, como tantas veces he escuchado decir. Simplemente es un planeta que está en cambio, que está en crecimiento, en el cual se vive una experiencia que se llama repetición. De hecho, esto sí lo sé, fuera de nuestra esfera. Sí. Nuestro planeta es conocido como el planeta de la repetición, y por eso queda claro que estamos repite cosas. Es como un gran banco de pruebas en el cual podemos aprender a través de la repetición, y sin embargo iba a llegar un momento en el que este proceso de repetición iba a tener fecha de caducidad. Claro. Y si esta fecha de caducidad es de la que se encuentra en las puertas de este tiempo, pues bueno, tal vez este planeta tendrá en una de sus dimensiones, de sus líneas de tiempo paralelas, que crecer, y tal vez los que no están interesados en dejar la repetición detrás, pues tendrán que quedarse en una esfera semejante, que tenga el proceso repetitivo que en este planeta se ha llevado durante tantísimos milenios. Pero vamos, que seres de todas naturalezas hay, tanto los de adentro como los de afuera, los intra como los extra, como los ultra, como los para, como los quieras llamar, pero que en definitiva no dejan de ser hermanos. Y en esto todos somos absolutamente hijos de la misma entidad, de la misma luz, porque ahí sí te puedo decir algo que es muy importante. A una entidad, espiritualmente hablando, nunca la vas a poder diferenciar de si es de la Tierra, o si es del Sol, o si es de Andrómeda, o si es del universo Dal, o de la dimensión 35. Somos iguales porque somos luz, somos esencia divina, y lo que nos hace de alguna manera aparentemente diferentes es nuestro grado de conciencia, nuestro grado evolutivo, y ni así somos diferentes, simplemente somos
como plantas que no han desarrollado la flor o el fruto, o que están todavía en la semilla, pero no dejamos de tener la misma naturaleza. Y eso yo creo que ya es tiempo de entenderlo. Exacto, qué bueno, bravo que ya alguien lo empieza a decir, y más cuando se trata de un especialista reconocido y que cuando los vemos en televisión decimos, este es el bueno, ¿no? Y de pronto, yo te he visto, bueno, te llegué a ver porque ya tiene mucho que no veo televisión, te llegué a ver en varios programas, ¿no? Y pues sí hablas muy bonito, ¿no? Pero tener esta apertura en televisión no la tienes, no se da. Y no bueno, fíjate que en mi caso, y te tengo que interrumpir, querida, no hay problema. En mi caso personal se da. Yo no tengo limitantes, no es que me dicen, no puedes hablar de esto porque nos censuran. No, jamás me lo han dicho, jamás. Bueno. Sí me ha costado trabajo eventualmente decir algunas cosas. Por ejemplo, uno de los temas que te puede sorprender de tantas cosas que he tocado, bueno, hablar por ejemplo de lo que hace muchos años traje a México y que fue como bueno, al mundo en realidad, no solamente a México, con esas entrevistas que realicé ahí en Vaticano al asesor personal del Papa Juan Pablo II, Monseñor Corrado Balducci. Te estoy hablando de 1996, 97, cuando comenzó todo esto, cuando hice estas entrevistas y que se abrió, pero por completo, la caja de Pandora diciendo que los ángeles de ayer eran los extraterrestres de hoy. Yo esto lo había escuchado hace muchísimos años, estoy hablando de 1984, 85, de labios de quien se convirtió en mucho en mi maestro espiritual, Eugenio Siragusa, este contactado de Italia, y que, pues bueno, en el 95, 96 yo tuve la oportunidad de poder tener a alguien precisamente de un sector tan poderoso como la religión católica, decírmelo abiertamente, claro que son los extraterrestres, los ángeles, desde luego que son. Eso no fue nunca tan cáustico o que me causara tantos problemas para poder hablar en televisión sobre el tema, no que me censuraran, simplemente no les interesaba el tema porque tal vez no estaba rating, como el tema de los cristales del agua. A mí me resultaba impresionantemente absurdo que un tema tan hermoso, tan visualmente atractivo y tan de presentar en televisión no les interesara. Lo intenté en Televisa, lo intenté en Cadena 3, lo intenté en varios lugares. Difícilmente pude poner un programa sobre este tema y yo no entendía por qué. Si podía hablar de ángeles extraterrestres, si podía hablar de la naturaleza del diablo, si podía hablar del tema del gobierno secreto y de los procesos de los famosos Illuminati, ¿cómo no me iban a permitir hablar de esto? Y no me permitían, no porque te digo fue una censura, sino porque les resultaba que no daba rating. Yo, la verdad es que esas cosas sí me sorprendían, llegué incluso a enojarme en algún momento porque decía, pero es que hello, qué absurdo. ¿No daba rating o no daba morbo? Pues una de las dos cosas, tal vez la que tú gustes, pero a mí me ha resultado que es uno de los temas más deliciosos y sensacionales que existen. Pero no es que venga alguna autoridad y diga usted cállese, o de que vengan estos mal llamados hombres de negro a amedrentarme, no, olvídalo, o sea, eso no, jamás. Ya hablé todas las cosas que necesitaba hablar y las que tenga que seguir hablando seguramente las seguiré hablando, y en ese sentido yo como censura jamás la he tenido. Yo creo que aquí depende del nivel de miedo y del nivel de conciencia que tengas de las cosas, también desde luego de la capacidad de sustentar lo que digas, que yo en ese sentido sí creo que un periodista debe hacerlo, y si no mejor callarse la boquita, porque para editorializar todos estamos buenos, pero para demostrar es cuando de verdad ahí solamente los que tienen esa fuerza, esa capacidad, esa tenacidad lo pueden lograr, y la verdad es que yo no me considero de los que editorializan. Entonces creo que en ese sentido es el oficio periodístico el que te debe dar la pauta para poder abrir ciertos archivos, porque tienes la capacidad de argumentar lo que sea necesario a sustentar la veracidad de lo mismo. Si no, lo vuelvo a repetir, es mejor callarte. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Hoy a más de una persona no le interesa el profesionalismo ni la información, le interesa salir en la foto y los 5 minutos de fama, así que no quiero hablar más de eso, pero sí me resulta que es un mal de nuestros tiempos. Sí, es que, pues sí, yo sé que no se quiere hablar de eso, pero sí es importante, porque de pronto la gente se mueve, actúa, cree, confía, etcétera, en base a lo que vende la televisión, las revistas, etcétera. El crédito, les dan la fuerza, les dan, no sé. Y si no hay ese sustento, entonces sigue siendo paranormal, sigue siendo satanizado, sigue generando miedo, generando morbo.
y lo vivirá el fenómeno aquel, ¿no? Y hasta bullying llegamos a tener hoy. Entonces, digo, pues yo creo que sí es importante tener un profesionalismo en estos puntos, y más desde luego que puntos. Sí, mira, y también es importante que entendamos algo que es muy importante en este tiempo. A estos seres, a estos hermanos del cosmos, llamémosle como les queramos llamar, ángeles, extraterrestres, visitantes, invasores, no importa el término, extraterrestres, ultraterrestres, no importa la nomenclatura. En este momento no les interesa más la humanidad, no les interesa más, en lo más mínimo, la cantidad. Les interesan aquellas personas que verdaderamente están en una apertura, en una voluntad, en un verdadero interés por crecer y por avanzar, y se están entregando en definitiva a ayudar. No les interesa imponerle nada a nadie, esto lo tengo muy claro, y esto a mí también me sorprendió cuando lo entendí de una manera clara y abrupta, porque es abrupto entenderlo así, pero sí hay un momento en el que todo el mundo piensa, ¿y por qué no nos ayudan? ¿Por qué si tienen la tecnología no quitan, por ejemplo, el cacao? Porque no lo pusieron ellos, porque no fueron ellos los que lo hicieron. Es como pedirle, y aquí sí tengo que decirlo a nivel público, es como cuando nos quejamos de los presidentes, no digo nombres, digo en todos los países, porque en todos los países se quejan de los presidentes, y dicen, es que el presidente, y le ponen todos los apelativos que tú gustes, es que el presidente esto, es que el presidente el otro, como si esperáramos que el presidente viniera a lavarte el baño, como si viniera a lavarte los platos o la ropa sucia. Eso no va a pasar. Definitivamente eso no va a pasar. Es nuestra responsabilidad que la ropa sucia se lave en casa. No podemos esperar que vengan extraterrestres a arreglar los problemas que nosotros hemos cultivado de años, y tampoco podemos esperar que en un instante, con una aparición masiva de estos ovnis, se corten problemas que llevamos milenios cultivando, como la ignorancia, como el miedo, como el atropello, como el abuso y como la falta de conciencia. Entonces, es un trabajito que tenemos que desarrollar nosotros, y que poco a poco, con la buena voluntad que vayamos nosotros demostrando de alguna manera, no a ellos no les interesa realmente, ni se piensan quedar con el planeta, ni nada por el estilo. Verdaderamente lo que les puede ocupar y preocupar es que nosotros podamos ser capaces de volver a volar este planeta en pedazos, lo cual sí que les afectaría. Ya en una ocasión en la historia de este sistema solar ocurrió una catástrofe de ese tamaño, y así es que nació Mercurio, y así es que se perdió ese planeta que estaba entre Marte y Júpiter, y que hoy son los asteroides, y que la ciencia sabe perfectamente que fue una explosión la que lo destruyó. Y por esa razón, también, si te das cuenta, nuestras órbitas siguen siendo elípticas, y la ciencia lo sabe perfectamente, que las órbitas elípticas se dan precisamente porque existen dos focos, dos puntos de giro a través de los cuales estos objetos, estos planetas van girando. Y en este caso solamente tenemos un Sol. ¿Qué pasó con el otro? ¿Dónde está? ¿Cuál era de los planetas del Sol? La ciencia ya es tiempo de que empiece a recordar que Júpiter en un momento era otro Sol, y que tuvo que quedarse precisamente ahí atorado gracias a la locura de las civilizaciones que pues aman hacer este tipo de cuestiones en un sistema solar en el cual, te lo vuelvo a repetir, es la repetición la que prima por su principal característica. Así que ya te podrás imaginar por qué razón no les interesa más la cantidad. Así que quien no quiera, pues no importa, no pasa absolutamente nada. El tiempo es eterno y todo el mundo tiene la oportunidad de crecer y de llegar a reconocerse como un Dios viviente. Pero hay tiempos y hay oportunidades, y hay un tiempo que se está terminando de esta oportunidad, y pues bueno, es lo que en este momento está generándoles, y no es una cuestión que ellos generan, es una cuestión de evolución cósmica de esta célula y de este sistema en el cual vivimos, cuyo Sol, ya te habrás dado cuenta, está generando cada vez más tsunamis solares, y no es otra cosa que el salir una hormona, como en nuestras glándulas, el surgimiento de las hormonas del crecimiento, como las hormonas que tenemos nosotros, y que está haciendo desarrollar a todos los planetas de este sistema solar, porque no somos los únicos con problemas a nivel planetario en este momento. En el sistema solar está lleno en este momento de caos en prácticamente todas las esferas, así que ni siquiera en eso somos exclusivos. Hay cosas que deberíamos ya saber. Sí, porque, oye, sí es cierto, ¿por qué nos sentimos tan privilegiados, no? O sea, no es que nos demeritemos, tampoco, pero ¿por qué de pronto nos sentimos tan exclusivos, tan protagonistas, nos creemos únicos en el universo a veces? ¿Por qué somos así los humanos? Es definitivamente desde el origen, desde que no tenemos una base exacta, lo voy a poner también entre comillas, de quiénes somos.
Mira, sí y no, porque también hay algo que debes saber, Grisel, que seguramente si te están escuchando en muchos lugares del mundo, porque esto es lo que generan estas redes de comunicación social. Si tú te vas hacia la cultura china, si tú te vas hacia la cultura hindú, tibetana, las indostanas, o incluso las mongólicas, en aquellas zonas del mundo, yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos países, 75 por ser preciso, he podido darme cuenta de que estas cosas las tienen perfectamente entendidas. Claro. No pierden tiempo en esto, no les interesa, no es noticia, no es novedad, no genera morbo, porque no entienden. Y para nosotros sí es como muy complicado a veces entender todo esto. Y ellos, sin embargo, viven una situación así. Entonces, aquí lo que vivimos es una desintegración de nosotros mismos por nosotros mismos. Claro. No conocemos, no queremos conocer el resto y creemos que nosotros somos los únicos, precisamente por una cuestión atávica en la cual, pues es principal. Y de eso voy a hablar en esta conferencia que voy a dar precisamente el viernes 10, que si son origen cósmico, los ovnis, los extraterrestres, todo esto. Atávicamente provenimos de 4 principales razas que provenían de Orión, Procyon, Alfa Centauri y Pléyades. Después vinieron todos los demás injertos a nivel genético, pero que básicamente cada cual de esas razas tenía sus características. Una era fuerte, era mágica, la otra era erótica, creativa y de don de mando, una totalmente mística y con capacidad de mejorar y de hacer que todas las cosas ocurrieran de una manera muy ágil y con una con un enorme misticismo. Otra era completamente espiritual y desde luego con una gran resistencia, y así. Entonces cada cual servía a su cada quien. Se trajeron su comida, se trajeron sus animales, todo el mundo, porque aquí había un plan muy bien definido que tenía que ver con la aparición de un ser viviente que tuviera todas esas características. Después entraría la raza que trae el discernimiento, que trae la obediencia y que trae los niveles de conciencia, y que bueno, ya te los platicaré todo eso en esa conferencia. Claro. Pero sí, esos niveles y ese comportamiento que nos hace sentir exclusivos proviene de ese cruce precisamente, y de esa no integración que hemos tenido nosotros mismos. Lo que se buscaba era un mestizaje, que se ha logrado en mucho, pero que aún falta. Todavía es importante que el hombre recuerde que somos una unidad y que todos somos uno. Esta cuestión ya es en este momento afortunadamente mucho más entendida, pero aún falta más para tener esa masa crítica, para poder generar que este planeta tenga esa trascendencia a nivel de memoria colectiva, para poder generar un despertar de esos filamentos genéticos que se encuentran dormidos, y que a través de la epigenética y a través de nuestra propia experimentación podemos cambiar perfectamente. He ahí el por qué estoy haciendo tantos talleres y tantas conferencias que buscan despertar esa divinidad interior a través de la conciencia, y no a través de seguir un gurú o a un maestro, un líder, o a un papá, o un esposo, o nada, absolutamente. Descubrir nuestra eficiencia, nuestra autosuficiencia, a través de la conciencia. Es lo que nos va definitivamente a catapultar hacia una nueva era de pensamiento, de actos, y desde luego de una materia menos sutil que pueda convivir con el polvo estelar y que nos permita alimentarnos de luz, de prana y un poco eventualmente de alimentos sólidos. Claro. Ahora, yo sé que no puedo abundar mucho. A mí me gustaría hacerte muchísimas preguntas sobre nuestro origen, porque cuánta información hay sobre de cuál es nuestro origen, y yo siento que somos la revoltura de muchos. Somos la revoltura de muchos, pero provenimos de un origen atávico que es terrestre totalmente, y que tiene que ver con los dinosaurios, definitivamente. He tenido una de las cosas que más me han llamado la atención en toda esta vida, investigando por tantísimos lugares en el mundo, fue esa convivencia que en un momento existió entre los seres humanos y los dinosaurios, y que se encuentran muy bien documentados estas relaciones en piedras, en libros, en pinturas rupestres de todo tipo, y que se encuentran en tantos lugares del mundo, y que en definitiva pues demuestran que hubo un tiempo en el cual tuvimos la oportunidad, tipo los picapiedras, de convivir con los dinosaurios y tener nuestro dino en casa. Sí, no lo dudo. Y era como lo normal en algún momento, claro, y no teníamos ningún problema. Lo que pasa es que no sabemos dónde quedaron los dinosaurios, cuando la verdad es que lo que pasa es que no entendemos que los tenemos aquí todavía. Lo que pasa es que han cambiado de tamaño, porque si no, ¿qué son las lagartijas? ¿Qué son las tortugas? ¿Qué son
las salamandras, que son todos estos animales, los monstruos de Gila, todo esto que hay por aquí, por allá, prácticamente siempre son dinosaurios. Incluso los mismos delfines, los cetáceos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos esos eslabones perdidos. Sí. Y claro, hay animales mitológicos como los dragones, las serpientes emplumadas, etcétera, etcétera, que todavía nos falta aprender. Va a la conferencia, definitivamente los invito a que vayan. Sí, definitivamente. Y ahí es donde vamos a hablar claro y tendido y con mostrar muchas imágenes que les van a dejar verdaderamente con los ojos cuadrados. Sí, y es importante que tener esta información para ya estar rompiendo mitos, especulaciones, el morbo, si somos de aquí, si somos de allá, y también seguir enriqueciendo a ciertas personas, porque a veces se logra con esto, ¿no crees, Daniel? Sí, lamentablemente sí. Es bueno, en definitiva, el poder tener esa contraprestación económica, porque para eso se trabaja y todo. Después, correcto, es hacerlo desmesuradamente, es como lo que estábamos hablando hace un momento, como quedarte en el puntito en el cielo. Hay quien solamente se quedó en hacer dinero y no pasa de hacer dinero, y lo único a lo que se dedica es hacer dinero. Si el dinero es porque se hace el dinero. Así es. Entonces, pues bueno, si es el miedo y si es la ambición de que quiero más y quiero más y quiero más, sin darte cuenta que es precisamente el servicio el que te da más y no necesitas dedicarte a conseguir, sino que el mismo servicio te lo da, pues entonces te atoras en tu crecimiento evolutivo y por esa razón de repente ya no sabes ni para dónde voltear y a veces tienes que obligarte a mentir o a inventar lo que presentas porque pues no tienes más de dónde, porque no te diste cuenta que te quedaste en el camino. Así es. Ahora, Daniel, ya casi vamos a hacer la hora, pero sí me gustaría que nos enfocáramos un poquito en este punto. Este tema, ovnis, extraterrestres, paranormal, etcétera, te lleva a un plano espiritual. Yo así le llamo. También, a mí no me gusta tomar las etiquetas, pero vamos a tomarlas un poquito. Ok. Nos lleva a un plano espiritual. De pronto tus creencias se mueven, tus sistemas de creencias pues no son las mismas que te han generado en casa, la familia, la religión, la educación, etcétera. Así es. Y te lleva a otro nivel, a otro estado mental. Algunos le llaman consciente, otros mental, ¿no? ¿A ti cómo te llevó? Y si tú le ves alguna relación. Y hoy ya no te persinarás, a lo mejor, bueno, por lo menos yo no, pero como yo ya no, la verdad, pero ¿cómo cambia tu vida en ese plano espiritual? Y no nada más en ti, ¿cómo lo observas con la gente, por ejemplo, con los comandantes, con estos cuates de los militares, ¿no? Que de pronto también tuvieron que confrontar muchas cosas para poder decir, ¿saben qué, señores? Esto existe. Mira, es que tocaste una tecla que es verdaderamente difícil de tocar para muchas personas. Claro. En mi caso es muy sencillo. Yo entendí desde el principio porque lo viví clara y totalmente sin ningún tipo de respuesta. Y me di cuenta de que esto era así, punto, y se acabó. La conciencia es la que te hace tener la diferencia. El campo espiritual, de hecho, es la tendencia hacia la cual terminas caminando. Pero en mi caso, el tema de las creencias dejó de tener sentido y se volvió un campo de certezas. Yo tengo certidumbre de las cosas. He tenido la oportunidad durante muchos años de confirmar todos estos diferentes fenómenos que se les llama como tales. He tenido la oportunidad de observar detenidamente cómo la misma humanidad va madurando y va caminando hacia esto que tanto se temió en un momento. Y he estudiado profundamente el crecimiento de estas humanidades en diferentes planetas y me he dado cuenta que es como una constante el pasar de un miedo a dejarlo atrás a través de una conciencia que se logra precisamente a través de un método experimentativo que es el método científico. Entonces, aquí sí te puedo decir que el cambio personal de tu amigo, de Daniel Muñoz, que se operó a través del tiempo, que no fue mucho además, en cuanto al tema de las creencias, no fue tan sentido, no fue tan sensible en cuanto a que haya sido abrupto, drástico, porque todo, conforme yo lo iba viviendo, lo iba asimilando, y asimilarlo en base a la vivencia te lo va a generar paulatinamente, pero te lo va a generar en una manera indestructible, te va a dar certidumbre, y la certidumbre está basada en la conciencia, y la conciencia está basada en el conocimiento,
y eso es lo que te mueve por completo y te da la diferencia. Mis amigos militares, tantísimos, los astronautas mismos, cambiaron sus parámetros, cambiaron sus paradigmas. En el momento que se dieron cuenta de su pequeñez, y al mismo tiempo que te das cuenta de tu pequeñez, es cuando descubres tu grandeza. Claro, sí. Donde los seres humanos no nos damos cuenta. Entonces, vivimos casi siempre haciendo la reverencia del otro, vivimos casi siempre comparándonos con el otro y queriendo saber que vamos a hacer más que el otro y volvernos más líderes y tener más y comprar más y tener más y que nuestras tarjetas cambien de color, que sean más brillositas hasta que lleguen a negro, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta de que realmente nuestra grandeza radica en nuestros propios pensamientos. Las leyes cósmicas son muy claras, son muy sencillas, ya Hermes Trismegisto las enunció de una manera magistral, y la primera de ellas dice que el universo es mente, que todo es mental, y no nos damos cuenta que nuestros pensamientos están vivos. Y si todo el día estamos diciendo, ay, pobre de mí, ay, no tengo que ponerme, ay, es que no sé, ay, es que estoy fea, ay, es que no lo voy a colocar, pues no estamos más que decretando lo que estamos queriendo, a pesar que en el fondo no lo queramos. Es la antiley de atracción, o más bien es la ley de atracción en su plena expresión, pero en el sentido contrario. Entonces, es como darnos cuenta de que nuestras creencias solamente son un escalón, un peldaño hacia una conciencia, y que después la creencia la debes dejar atrás para certeramente, para con certidumbre, para con conciencia, darte cuenta de que la creencia era solamente la base, que no estaba alejada de la realidad, pero que había que refinar la manera en la cual lo estabas haciendo. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó conmigo. Me di cuenta de muchas cosas, las pude experimentar, las pude confirmar. Yo creo que ese es el único mérito que realmente existe, que nunca me paré, que nunca me detuve y que hasta el día de hoy continúo. Y que bueno, esto me ha llevado muy, muy lejos. Me ha tocado ser pionero en muchísimos ámbitos. Prácticamente conozco a todos los investigadores que hoy, o los pseudo investigadores, porque también los hay, que el día de hoy están aquí presentes en muchos países del mundo. Y pues me tocó ver nacer los programas desde su origen, estando dentro de ellos, de estos canales que ahora se dedican tan abiertamente a todos estos temas, como el Discovery, como el History, como el Nat Geo y todo, estando desde dentro y habiendo sido asesor para todos cada uno de ellos. Ahí están mis años, ahí están, digo, son 30 años en los medios de comunicación los que llevo, así que sí me ha tocado ver cómo esto ha crecido, y de alguna manera sí me da mucha alegría, a pesar de que ha sido así como que un poco desordenado el asunto, y que sí, más veces de las que se quisiera, han sido personas que les interesa más aparecer en la foto, o que se diga, mira, yo estuve ahí, yo estuve en Discovery Channel, en lugar de dar cuenta de su verdadera trascendencia. O sea, les importa más decir salí aquí que decir soy así. Pero bueno, esto ya es harina de otro costal, definitivamente. Muy cierto, y sí es importante, ¿no? O sea, volvemos al mismo punto de que qué tan importante es tener nuestro origen, y entonces saber quiénes somos, quién eres, qué haces aquí, por qué estás aquí. Sin duda alguna, es fundamental. Esa es la razón por la cual sí me gusta que este nuevo ciclo lo abramos con esta conferencia de los ovnis extraterrestres, que es nuestro origen cósmico y finalmente acuérdate, los mayas lo decían de una manera muy poética, somos los del barro pero también del cielo estrellado, o sea, clarísimo, todas las ancestrales tienen todos estos temas claros, y parecería que esta cultura que está más cerca del judeocristianismo y de las grandes religiones monoteístas, que son las culturas de la era de Piscis, parecería que dieron el paso hacia atrás, o al menos que se quedaron con los pies juntitos y no avanzaron más. Y ahora en Acuario, que empieza con esta fuerza femenina, con este poder arrasador que tienen precisamente ustedes las chicas, y también nuestra parte de los hombres, pues es la que está destapando todo y nos está dejando muy mal plantados a todos los seres humanos. Así que yo creo que es un buen tiempo y una buena oportunidad, porque nunca es tarde, porque el tiempo no existe, para darnos cuenta y para volver a tomar nuestro camino de regreso a esta divinidad. Esa es otra pregunta. ¿Qué le pasa al humano? ¿Qué tiene el humano que no alcanza a ver esta gama de posibilidades? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué no da esa apertura? ¿De verdad está dormido? ¿De verdad está controlado, manipulado? ¿Qué es lo que en realidad está pasando con él? Mira, a mí mi querido Eugenio Siracusa me fascina cómo lo explicaba. Él decía, mira, él ponía de hecho las dos manos hacia arriba y dice, guarda Daniel, dice, guarda, mira, i due più mali grandi, più grandi mali dell'umanità y più grandi di tutti quanti, los dos males más grandes de la humanidad, los más grandes de todos. Él los ejemplificaba con las manos hacia arriba. Una juntaba los dedos y la otra la subía y la bajaba. Decía, sono
la paura y la pigrizia, el miedo y la pereza. Esos son los dos más grandes males de la humanidad. El miedo y la pereza. Tú imagínate, si no hubiera pereza y que no hubiera miedo, no estaríamos donde estamos. Exacto, sí. O sea, yo la verdad es que no encuentro otro mal peor. El miedo y la pereza. La ignorancia forma parte de la pereza y del miedo también. Claro. O sea, la pobreza, todo forma parte de eso. Porque alguien que se tranquila no está ni pobre ni es ignorante. Sí, es cierto, muy cierto, muy cierto. Bueno, entonces, ¿cómo ahora es tu vida espiritual? Cuéntame, ¿eres religioso o espiritual? Mira, espiritual desde luego, y me interesan mucho algunos procesos de las religiones. Desde luego, soy como una buena parte de las personas que están, me encanta mi amigo Alejandro Jodorowsky, como lo dice, claro. 1000 personas cada vez están alejando de las iglesias para acercarse a Dios, y esto es cierto. Y yo creo que esa religiosidad que es innata en el ser humano, sobre todo en la raza roja, es un muchísimo aspecto de nuestra capacidad que tenemos de reconocer nuestra esencia creadora y creativa, y que bueno, yo te puedo decir, sí me persigno, pero no por el hecho de que esté repitiendo a la señal de la cruz, sino porque sé energéticamente lo que genero en mis chakras cuando estoy haciendo la cruz, que es el origen de la vida, frente a mi propia persona. Es también una cuestión de ciencia, que hay que empezar a entender que todo lo religioso nació en algo científico, que fue interpretado en base a creencias y que tiene que ser rescatado en base a la experimentación que te da la certeza. Eso es importante, sí persigno desde luego, pero nunca con... Y además, si se trata de persignarte, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo, sin dejar a mamá fuera. Claro. Por otro lado, mi vida religiosa es prácticamente nula, mi vida espiritual es absolutamente plena. Las 24 horas del día vivo en la espiritualidad, y esa espiritualidad que me lleva a hacer cosas a nivel físico que son a veces incomprensibles para muchas personas, pero que viven en lo más posible en la congruencia de las ideas, de las convicciones sobre todo, y de las decisiones que he tomado en mi vida. Y que como todos los seres humanos me equivoco, y seguramente que en algún rato me agarrarán descuidado, y que en algún momento también tengo esa desesperación que da la impaciencia tan típica de nosotros los seres humanos, y la intolerancia también, pero que en definitiva trato de corregir en cada momento que se puede, y que pues es lo que me hace ser espiritualmente, fíjate, las 24 horas del día, 7 días a la semana, tratando desde luego de no entorpecer la marcha ajena. Y sí, tratando de quitarme vicios que son tan humanos como la crítica, como la comparación y como la depresión, que también se nos da tanto precisamente porque las cosas no fluyen a veces con la velocidad que arrogantemente uno cree que deberían fluir. Así que estoy tratando de aprender cada día que todo está bien. Estoy tratando de entender que todos son nuestros hermanos y que todas las cosas que existen están vivas, y que de alguna manera mi trabajo es entenderlo, mi trabajo es ni siquiera aceptarlo, porque aceptar es algo impositivo, entenderlo y autorrealizarlo en mi propia persona, para poder estar a la altura de convivir con todo lo que esté enfrente de mí, ya sea una piedra, una planta, una persona que no es precisamente la que más me gusta, y también una que me guste mucho, ¿por qué no? Pero sin hacer críticas, sin hacer calificativos, y sí, tratando de aprender cómo respirar cada vez más profundamente para a veces tener que entender que todo está bien y que nuestra mente no tiene necesariamente las más importantes respuestas, y en esta espiritualidad me he encontrado con que el corazón es un mejor consejero que la mente. Claro, honrar al interno, ¿no? Sin duda alguna. Y eso nos lleva a honrar al ser externo, pero el ser espiritual, el ser uno, todos somos uno, y eso hablas de la planta, del animal, del semejante, aunque mis hermanos humanos anden perdidos, también honrarlos, ¿no? Qué importante es eso. Daniel, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, fue una charla súper enriquecedora. También para mí muy agradable, sin duda alguna, es un gustazo, como dices tú, despertar conciencias mundiales. A mí me interesa mucho despertar conciencias, aunque sean individuales, pero si lo podemos lograr, empezando por nosotros desde luego, pues si lo podemos lograr en una persona, yo creo que la misión está cumplida, y pues por eso te lo digo, yo en eso estoy pero más que especializado, por eso mi vida completamente al 100% está dedicada a esto, y por eso hago las conferencias, los programas de radio, de televisión, los talleres vivenciales como el que tengo hoy precisamente en Morelia, toda la expo, el próximo fin de semana 10 la conferencia, 11 y 12 taller vivencial,
Y repito a los amigos que nos escucharon y que no nos escucharon hace rato, estoy en espacioalternativo.tv. Ahí está toda esta información de la que estoy hablando en cuanto a los eventos que vamos a realizar. Espacioalternativo.tv, o en mi Facebook también, ahí está todo en mi muro, y mi muro es Daniel Muñoz Cuenta Llena. Daniel Muñoz Cuenta Llena. Y aquí estoy, mi querida Grisel, para cuando se te ofrezca y se te antoje. Muchísimas gracias, porque sí, yo tengo mucho más preguntas, déjame te digo, yo tengo muchísimas más preguntas que me encantaría que esta información llegara a todo mundo, que tuviéramos, no el rescate del mundo, fíjate que yo lo manejo así, yo lo llevo más al rescate de la humanidad, porque si el humano pone un poco más de su parte, híjole, rescatamos a todos, ¿no? A todos absolutamente. Entonces me gustaría más que llegara esta información a gente, y sobre todo, ¿sabes a quién? Yo he tenido la fortuna y por ser aquí conductora, de que se me acerquen gente que son abducidos y son agredidos muy fuertemente. No lo toman tan feo. Eso me llama mucho la atención de estas personas, que a pesar de los trancazotes, porque sí son muy golpeados, sí, lo toman de una manera muy espiritual. Un día podemos hablar de esto, el día que tú gustes, que consideres. Te puedo compartir algo. Hace muchos años, muy secretamente, en forma muy privada, tuvimos la oportunidad de coordinar un grupo precisamente de estos amigos, de los abducidos, y teníamos todo un equipo multidisciplinario de ayuda para ellos. Sigo en contacto con muchos de ellos, yo creo que con la mayoría, y además tuve la oportunidad de trabajar con autoridades a nivel mundial que conocían de todo esto, y una de las conclusiones más espectaculares a las cuales pudimos llegar es que muchos de estos abducidos eran los extraterrestres mismos, que se encarnaban como humanos para no molestar al género humano, para ayudarle genéticamente a crecer. O sea, ya te imaginarás la profundidad del tema. Así que si quieres, cualquier día que nos pongamos de acuerdo, lo hablamos y te ofrezco todo lo que a mí me tocó conocer, que de verdad ha sido mucho más de lo que por allí se dice y se hace. Yo creo que con un lucimiento de ignorancia muy grande hacia lo que realmente les pasa a estos queridos amigos. Pues sí, porque sea una especie de alivio, de ayuda o alguna orientación para poder saber manejar esta situación. Y te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, les mandamos saludos a la gente que trabaja en Despertando Conciencias Mundiales, a nuestros moderadores, a Eric José, a Lady, a Arturo, Jenny, a todos, al grupo de Despertando Conciencias Mundiales. Pero Illuminati, el grupo de Área 51, Proyecto Illuminati, fue el que consiguió esta entrevista, y nos gustaría que les mandaras un saludo. Illuminati lo pidió. Claro, encantadísimos a nuestros amigos, a de Illuminati, a este grupo que de verdad que está haciendo un trabajo muy interesante, sin duda alguna. Mis respetos, mi agradecimiento. Yo también reconozco que fue a través de ellos. Y además a este querido Illuminati Ovni Rockefeller, tal cual es su seudónimo, que hizo lo posible para estar haciendo todo esto. Pues bueno, encantadísimo de saludarlos, y ojalá que los veamos en la conferencia. Me encantaría que quienes puedan estén aquí en Ciudad de México para el viernes 10. Con todo gusto estamos ahí en la Colonia Condesa. Ahí están todos los datos en mi Face, en mi página y en todos lados, y así nos damos un saludo que trascienda a lo cibernético y que se vuelva un poquito más humano. Que acuérdate que finalmente todavía somos de carnita y hueso, y es bueno honrar de repente la carnita y el hueso. Así es, y darnos un abrazo fraterno sería un gusto. También para mí. Daniel, muchísimas gracias por todo. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, y esperamos que pronto se vuelva a repetir esto. Cuando quieras, estamos en conexión siempre que lo desees. Bendiciones para ti, para todos los radioescuchas y los cibernautas que nos sigan. Muchísimas gracias. Para la grabación. Bueno, pues ahí está, amigos, una entrevista muy interesante, con información también muy fuerte. ¿Y por qué fuerte? Porque a veces no la llegamos a tener a la mano, no la llegamos a tener en un libro, no la llegamos a tener aquí en el internet. Es importante esta información de una persona que está dedicada, es su profesión, es su vida, es su pasión a la investigación. Es posible que haya ciertos puntos en los cuales no estemos de acuerdo, porque, como hace rato lo comenté en el chat, somos anti-religión. Hemos estado ya tratando de romper estos sistemas de creencias que de alguna manera u otra han manipulado, pero algunos puntos que Daniel nos está compartiendo, como lo hizo alguna vez nuestro querido Jaime Rodríguez del Ecuador,
pues nos abre una apertura, nos hace una apertura de cómo se debería de manejar el tema de extraterrestre, ovnis, y empezar a quitar esos paradigmas, esos límites, esos parámetros, esas situaciones en las cuales llegan a satanizar, a limitar estos temas. Y es importante que se reconozca, y yo lo seguiré acentuando muchísimo por experiencia propia, por lo que ahora estoy compartiendo con varios de mis seguidores. Muchos viven problemas de abducción. Algunos los aceptan, algunos lo ven de una manera de proceso de vida, de experiencia, pero hay otros que son muy fuertemente lastimados. Hay muchos en el mundo. No estamos hablando de uno, no estamos hablando de un país en particular, estamos hablando de varios humanos teniendo complicaciones de agresiones. No todos, hay varios que sí tienen contactos más, vamos a llamarles más tenues, más leves, más tranquilos, más chidos, ¿no? Entonces, ellos, qué bueno que se dedican a esto, pero ¿qué hacemos con los que han sido golpeados? ¿Son nuestro problema? Puede ser que no, pero ¿por qué no compartirles un poquito de información para que se la pasen un poco más chido? ¿Cómo ven? ¿No? Pues bueno, yo sí tengo muchísimas cosas que seguir platicando con Daniel. Hay temas muy interesantes que él está manejando, como el tema del Vaticano. ¿Qué información habrá encontrado? No creo que nos lo dé todo porque seguro ha de tener un libro, una conferencia, pero sería interesante que nos platicara ciertos detalles de qué pasó, qué encontró en el Vaticano, por qué darle poder y crédito al Vaticano en su información. Otro punto interesante, los cristales del agua. ¿Qué tiene tan interesante este tema que a veces hasta la televisión no le interesa hablar? Sería chido platicar al respecto. Y bueno, el señor Daniel es toda una información, todo un plano de conocimiento que nos podría ayudar mucho su información para crear nuestro propio criterio, para crear nuestro propio conocimiento. Lo vamos a volver a tener aquí. Y si lo llegamos a tener aquí, por supuesto le estaremos avisando antes para que tengan sus preguntas listas, porque se ve que el señor Daniel, nuestro querido amigo Daniel, tiene toda la información. Lleva años investigando, ha viajado, ha ido al lugar, al cual algún día nos invite, ¿no? Le agradecemos mucho que haya estado aquí. Ojalá y nos siga compartiendo su información. Agradecemos también, por supuesto, a la gente de Área 51 Proyecto Illuminati, al titular Illuminati OVNI Rockefeller, que nos haya compartido, que nos haya ayudado a conseguir esta entrevista muy rica, muy padre con el señor Daniel Muñoz. Saludamos a los administradores de Área 51 Proyecto Illuminati, a Gladys, a GC Perú, Gladys Perú, ya también la tuvimos aquí como invitada, a Rafa Torres, a Alex, a Cari, de pronto se me olvidó su nombre, ya iba a decir otro, no, Cari, y otros administradores que no comparto mucho con ellos, pero les mandamos un gran abrazote. Y Johanan Díaz, por supuesto, muchas gracias. Y por supuesto también quiero agradecer a mi querido Erecose por la publicidad que nos hace. Muchas gracias. Esa imagen es gracias a nuestro amigo Erecose y a nuestros amigos moderadores RAES, Lady Arches, César, Arturo, nuestros moderadores, administradores también en el grupo de Despertando Conciencias, Pato, Emanuel, Jennifer y mi querido Julio, por supuesto el nuevo integrante Kaiser Cano, que es el titular del canal de la verdad, un canal hermano de Despertando Conciencias Mundiales. Pues muchas gracias amigos por haber compartido esta entrevista, espero les guste y nos ayuden a compartirla. Gracias.